Aquí comienza esta edición del Mundo al Día de La Voz de América. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. Estados Unidos mantiene la puerta abierta a Corea del Norte. Expectativa ante nuevos rumbos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro rechaza declaraciones del presidente Donald Trump y anuncia ejercicios militares en la nación sudamericana. Beneficiarios de DACA temen que el programa sea eliminado. Los detalles en instantes. De acuerdo a expertos, en las playas de Florida existe el riesgo de resultar infectado por un microbio al que se le conoce como la bacteria carnívora. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. En la segunda escala de su gira por Latinoamérica, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sostuvo una conferencia de prensa con el presidente de Argentina, Mauricio Macri. La economía, la seguridad y la crisis en Venezuela fueron los temas que dominaron el encuentro. La solución a la pobreza es la creación de empleos, apuntó el presidente de Argentina, Mauricio Macri, agradeciendo el interés de empresas estadounidenses de invertir en su país. También enumeró otros temas sobre los que habló en privado con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Y hablamos del G20 y de la reunión de la OMC. Los líderes también conversaron sobre aumentar los intercambios comerciales bilaterales. Nuestro comercio totaliza actualmente más de 24.000 millones de dólares y nuestras inversiones están en más de 13.000 millones. Este es un cimiento sólido para lograr una prosperidad compartida. Esperamos construir sobre ella para nuestro beneficio mutuo. Durante la rueda de prensa conjunta en Buenos Aires también se resaltó la cooperación bilateral en el combate al terrorismo y otros asuntos de seguridad. Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos siempre mantendrá la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos primero. Pero como espero que demuestre nuestra presencia, primero Estados Unidos no significa Estados Unidos solo. El presidente Macri reiteró la necesidad de seguir exigiéndole al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que respete la independencia de poderes. El vicepresidente Pence hizo eco de esas declaraciones. Continuaremos apoyando a las naciones libres en este hemisferio hasta que la democracia sea reinstalada para el pueblo venezolano. Como le indiqué hoy, el presidente Trump y yo estamos especialmente agradecidos por el liderazgo de Argentina a este respecto. Y para ampliar sobre ese encuentro, hacemos contacto ahora con Verónica Valderas Iglesias. Verónica, ¿a qué se refirió el vicepresidente Mike Pence al hablar del liderazgo de Argentina para resolver la crisis de Venezuela? Bueno, pues aplaudió los esfuerzos del gobierno de Macri para hallar a los funcionarios venezolanos que están acusados de corrupción. Además, pues señaló específicamente que Argentina haya también votado para suspender a Venezuela del Mercosur hasta que sea reinstalada la democracia. Y por otro lado, que se haya unido a otras 11 naciones para firmar la llamada Declaración de Lima, que a su juicio pues envió un fuerte mensaje de solidaridad al pueblo venezolano y de rechazo a la opresión. Sin embargo, Gonzalo también instó a Latinoamérica a hacer más para resolver la crisis de Venezuela. Muchísimas gracias, Verónica Valderas Iglesias. Y bien, 12 años después de un distanciamiento gradual entre Buenos Aires y Washington, Estados Unidos, ve con nuevos bríos políticos y económicos a Argentina. Conversé con Helen Aguirre, directora de comunicaciones de la Casa Blanca, y le pregunté cuál es la génesis de esta nueva era. Esta fue su respuesta. Tiene que ver mucho con el cambio político que ha experimentado Argentina, en donde regresa el apoyo a sus instituciones democráticas y en donde se respalda ese proceso de ayuda al comercio, a la agricultura. El acuerdo, el presidente Trump ha sido muy claro que él apoya todo lo que es los acuerdos bilaterales. Podemos ver que en Argentina hemos estado hablando sobre la posibilidad de poder abrir nuevos caminos en donde hay un intercambio entre ambos países en lo que tiene que ver con la agricultura, muy importante, pero no solo hacia ellos, sino en otros países también. Y a pesar de la fortaleza en la relación diplomática entre Chile y Estados Unidos, varios temas comerciales y del medio ambiente podrían crear discrepancias entre el vicepresidente Mike Pence, que se apresta a visitar a ese país en su gira por Latinoamérica, y la presidenta Michelle Bachelet. Era un proyecto ambicioso,
12 naciones del Pacífico, entre ellas Chile, habían apostado por el libre comercio. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió retirarse de la Alianza Transpacífica. Para el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, la decisión fue un giro inesperado. Nosotros trabajamos 6 años con Estados Unidos para negociar el TPP. Nos causó sin duda una cierta sorpresa el que al terminar la negociación y al estar pronto el tratado para ser suscrito, el gobierno de Estados Unidos decidió dejar el tratado. Por lo tanto, Chile asumió el liderazgo regional frente a este tratado. Samuel George, analista de la Fundación Bertelsmann, asegura que la visita de Pence es estratégica para la relación de Estados Unidos con el resto del hemisferio. Es importante que visitamos a nuestros aliados en la región. No es solo la Alianza Transpacífica la única que marca la diferencia entre ambas naciones y que precede la visita del vicepresidente estadounidense a Chile. Pensar que el cambio climático es una ideología o es un concepto inventado constituye un rasgo de oscurantismo que a nosotros nos parece extraordinariamente preocupante. Alejandra Arredondo, Voz de América, Washington. El grupo Estado Islámico, la principal amenaza a la libertad de religión en el mundo, según Estados Unidos. La Casa Blanca aún no ha emitido una reacción oficial a la más reciente decisión del líder norcoreano Kim Jong-un, quien pareció posponer este martes un plan de disparar misiles hacia Guam. La medida, según los expertos, podría ayudar a desactivar el potencial conflicto en la región y dar un nuevo impulso a los esfuerzos tras bambalinas para encontrar una solución pacífica a la crisis nuclear en la península de Corea. Y cuando aún no se sabía de la nueva posición adoptada por el líder norcoreano, en Los Ángeles decenas de ciudadanos preocupados por un posible conflicto bélico se echaron a las calles para clamar por un diálogo pacífico entre los máximos dirigentes de ambos países. Corea del Norte ha instado a Estados Unidos a desactivar la tensión y prevenir un peligroso conflicto militar. Pero horas antes, el corazón del barrio coreano de Los Ángeles acogió una marcha para reclamar el diálogo pacífico entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dirigente norcoreano Kim Jong-un. El manifestante Jonathan Murillo siente temor ante una posible contienda. Están dos diferentes presidentes que no se van a entender, pero tienen que venir en una conclusión
de pensar no solamente en ellos mismos, pero pensar en las naciones que van a ser afectadas también. Muchos de los participantes en la protesta no están a favor del régimen norcoreano, pero critican la iniciativa del presidente Trump contra el país asiático. El manifestante coreano Peter Kim considera que las respuestas a las ofensivas del mandatario asiático deberían ser más cautelares. Estoy aquí porque Trump está escalando hacia la guerra. Su retórica es muy peligrosa y está poniendo en riesgo a Estados Unidos. A escasos metros de la manifestación tuvo lugar una contraprotesta de personas a favor de la iniciativa del presidente contra el país asiático. Los manifestantes coreanos consultados por La Voz de América no hablaban inglés, pero Lawrence Peck habló por ellos. La política de Estados Unidos de incentivar más sanciones sobre Corea del Norte tras años de paciencia estratégica es la única alternativa que nos queda. El choque entre los manifestantes de ambas protestas se saldó con un detenido. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Y el grupo Estado Islámico es la principal amenaza a la libertad de religión en el mundo, según un informe del Departamento de Estado. Pero países como Venezuela, destaca el reporte, han ido cerrando también el espacio religioso a sus ciudadanos. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una vez más su informe anual sobre libertad religiosa 2016. En él destacó a Daesh como el principal grupo opresor de libertad religiosa en el mundo, con actos como asesinatos, violaciones y secuestros. El secretario de Estado, Rex Tillerson, enfatizó que la persecución religiosa y la intolerancia siguen siendo demasiado frecuentes en nuestra sociedad. Estado Islámico es claramente responsable del genocidio de yazidíes, cristianos y musulmanes, en el área de su control o que han controlado. Más recientemente, Daesh ha reclamado responsabilidad en ataques cristianos, peregrinos e iglesias en Egipto. En el hemisferio occidental, varias organizaciones religiosas describieron dificultades y retrasos en la burocracia gubernamental en Venezuela y se denunció instancias de antisemitismo. En Cuba, grupos religiosos y de derechos humanos declararon que el gobierno hostiga y detiene a figuras religiosas. Como indica el informe de 2016, muchos gobiernos de todo el mundo usan leyes discriminatorias para negar a sus ciudadanos la libertad de religión o creencias. Tillerson aseguró durante la presentación del informe que es prioridad para la administración del presidente Donald Trump proteger los derechos humanos de estas comunidades afectadas y conservar sus tradiciones culturales y religiosas. Cuando las libertades religiosas no son protegidas, sabemos que la inestabilidad, los abusos de los derechos humanos y el extremismo violento tienen una mayor oportunidad de profundizarse. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. En Charlottesville, Virginia, la tensión racial continúa. Una pequeña multitud de manifestantes que gritaba "fuera los terroristas" se enfrentó a un hombre armado que sostenía una bandera confederada junto a una estatua en honor al general Robert Lee. Después de un enfrentamiento de casi 30 minutos, los agentes de policía que estaban vigilantes de la situación convencieron al hombre a salir del parque en que se encontraba. Estados Unidos, México y Canadá listos para renegociar su tratado de libre comercio. Pero, ¿qué está en juego? Se lo decimos más adelante. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Somos la voz de América. Parte en la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Esta semana Estados Unidos, México y Canadá se disponen a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como NAFTA por sus siglas en inglés. ¿Qué está en juego? ¿Cuáles podrían ser los puntos que quieren? Angélica Herrera habló con expertos y nos preparó el siguiente informe. Estados Unidos tiene como principal objetivo mejorar la balanza comercial en la renegociación del Tratado de Libre Comercio que arranca este miércoles en Washington. Según la vocera de la Casa Blanca, Ellen Aguirre, se trata de modernizar un acuerdo que no ha visto cambios en más de 2 décadas. Todo tratado tiene que tener su momento de una modificación y Estados Unidos está trabajando inteligentemente, pacíficamente y en compañía de el gobierno de México como el gobierno de Canadá para reforzar NAFTA a beneficio de los 3 países. La piedra en el zapato para lograr ese objetivo, según el analista Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato, es el empeño del mandatario estadounidense por reducir el déficit comercial de $63 mil millones que tiene con México. La administración Trump, dentro de su mentalidad mercantilista, lo ve como una derrota. Él cree que si Estados Unidos cuenta con un déficit comercial con una nación es porque está perdiendo, y si cuenta con un superávit comercial es porque está ganando. En realidad esto no es así. El actual clima de tensión política también pone en riesgo la renegociación del NAFTA, según Luz María de la Mora, quien formó parte del equipo de México para la negociación del tratado que entró en vigor a finales de 1994. Creo que tenemos que ser muy prudentes, tenemos que mantener la cabeza muy fría, tenemos que ser muy cuidadosos porque el futuro de una región está en juego y no podemos ponerlo en riesgo por el Twitter de un presidente. Y aunque en juego están los $500 mil millones que actualmente genera el comercio bilateral entre ambas naciones, gracias al tratado, estos expertos no descartan por completo la salida de Estados Unidos. La primera de 7 rondas de renegociación del NAFTA tendrá lugar aquí en Washington del 16 al 20 de agosto y se prevé que la segunda se realice en México a principios de septiembre. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Y más de un centenar de personas manifestaron en las inmediaciones de la Casa Blanca para exigir la continuidad de programas que benefician a comunidades de inmigrantes como DACA y el TPS, pues temen que ambos sean eliminados durante la actual administración. La lluvia no impidió que cientos de personas alcen su voz de protesta frente a la Casa Blanca. Defienden la continuidad de programas que protegen a inmigrantes en Estados Unidos. Es la base de nuestra comunidad indocumentada, que realmente es la que viene y trabaja, va a ser golpeada duramente si nos quitan estos programas. En el 5º aniversario de su vigencia, el programa diferido para inmigrantes indocumentados que llegaron siendo menores, o DACA por sus siglas en inglés, está en peligro, según activistas. Esto debido a que existen iniciativas legales y legislativas que buscan su eliminación. Hoy estamos aquí porque queremos mandar un mensaje a la administración de Trump y al Congreso de Estados Unidos diciendo que el programa de DACA es muy importante para nuestra comunidad y tiene un impacto muy importante en la economía. Beneficiarios del DACA y del TPS temen que estos programas sean retirados. Aseguran que, de ser así, miles de personas podrían refugiarse en la sombra de la economía informal y el Estado dejaría de percibir en concepto de impuestos. Un permiso de trabajo me da un buen trabajo, me da un trabajo donde voy a ser una persona con dignidad, donde puedo ganar lo que cualquier otro ciudadano acá puede ganar, pero sin eso vuelvo otra vez a la oscuridad. Belén Mora, Voz de América, Washington. Y la denominada opción militar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en cuanto a Venezuela, recibió como respuesta del presidente Nicolás Maduro la orden de realizar maniobras militares en la nación caribeña.
Al cierre de una llamada concentración antiimperialista a las puertas del Palacio de Miraflores, el presidente Maduro anunció que los días 26 y 27 de agosto dio la orden al Estado Mayor de la Fuerza Armada para que realice un ejercicio de defensa cívico-militar para proteger la soberanía nacional y rechazó a lo que catalogó como amenazas del jefe de Estado norteamericano. Que lo escuchen nuestros hermanos y hermanas del pueblo de los Estados Unidos. A este pueblo mestizo, a este pueblo no lo intimida ni lo derrota nadie. Luego del anuncio del presidente Maduro de realizar ejercicios militares en Venezuela, diversos parlamentarios de la bancada opositora aseguraron que los ejercicios militares deberían ser para atender la grave crisis de inseguridad existente en la nación sudamericana. Cuando vemos tantos policías, cuando vemos tantos SEBIN en la calle, decimos qué tanta seguridad puede haber en la calle con este poco de funcionarios en la calle que no responden por la seguridad de los venezolanos. El legislador opositor Teodoro Campos aseguró que es partícipe del principio de autodeterminación de los pueblos. Y aquí los ejercicios militares y los ejercicios policiales que tienen que desarrollarse es en contra de la delincuencia que nos está abarcando a todos. El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlasur, William Dávila, catalogó el discurso de Maduro como una bravuconada. Ese es el discurso siempre instalado de la lucha contra el imperialismo. Ojalá que hiciera lo mismo con la presencia de cubanos aquí en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y continúa el grave problema de los residuos en el planeta. Cada año por lo menos 200 millones, escuchen esto, 200 millones de toneladas de aguas negras no son tratadas. Eso constituye una crisis ambiental y sanitaria, pero una empresa emprendedora en Kenia está convirtiendo todos esos residuos en combustible. Esta es solo una muestra minúscula de los millones de toneladas de aguas negras que, dice Naciones Unidas, quedan sin procesar cada año. Pero en una compañía en Kenia, después de haber sido secadas, carbonizadas y mezcladas con aserrín y melaza, cobran nueva vida, como nos dice John Irungu de Nakura Water and Sanitation Company. La carbonización es básicamente un proceso por el cual aumentamos el contenido de carbono de sus materiales. En este caso estamos utilizando el horno de tambor por el cual se alimenta el lodo. El tambor tiene agujeros en la parte inferior. Estos agujeros permiten entrar el oxígeno de manera controlada. Oxígeno que solo soportará la combustión, pero a un cierto nivel, para que no se consuma completamente en cenizas. Poco a poco, lo que fueron desechos humanos se convierten en combustible que no solo es más barato, sino también más respetuoso del medio ambiente que el carbón de leña. De esta manera, usted es capaz de eliminar todas las materias volátiles, todos los gases dañinos, y es en este momento que usted se asegura de que su lodo no huele. Es seguro para la manipulación cuando se están llevando a cabo los otros procesos, que son la molienda y la producción de briquetas. Las briquetas acabadas queman mejor y más limpio que carbón de leña. 1 kilo de briquetas se vende por unos 50 centavos, más barato que el carbón, y el proyecto está recibiendo muchísimo apoyo internacional. Y seamos honestos, no hay escasez de materia prima. Henry Llanos, Voz de América. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Somos la voz de América. Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Y $1 fue lo que ganó la cantante Taylor Swift luego de que un jurado decidió que un locutor la tocó indebidamente durante una sesión de fotos antes de un concierto hace 4 años. El jurado determinó que el locutor de radio David Muller la agredió sexualmente al tocar su cuerpo mientras la estrella saludaba a sus fans tras bambalinas. Muller, quien fue despedido luego del incidente, había demandado a la familia Swift por $3 millones. Bueno, y los bañistas en las playas de la Florida demandan mayor divulgación de información preventiva sobre la presunta presencia en el mar de un microbio conocido como bacteria carnívora. Y es que la tranquilidad de un baño puede resultar en peligro mortal tras esta infección. Algunos balnearios de Florida son objeto de cuidado más que de disfrute. De acuerdo al Departamento de Salud de Florida, en este estado se ha registrado en 2017 un fallecido y 14 infectados por el microbio Vibrio vulnificus, también conocido como la bacteria carnívora. Es que cuando ella encuentra una herida, ya sea la más pequeña que podamos tener, ella puede penetrar. Si tu organismo, tu sistema inmune está deprimido, ella va a entrar y puede empezar a hacer lo que se llama una colonia en esa área. Por las toxinas que tiene, ella empieza a destruir la carne de esa área. El médico Jorge Martínez, experto en enfermedades infecciosas, explicó que en Estados Unidos 100 personas al año fallecen por esta infección. 40% de los pacientes que adquieren el Vibrio vulnificus a través de las heridas muere, o muchos terminan en amputación de los miembros, ya sea de manos o piernas. De acuerdo a los expertos, esta bacteria puede desarrollarse en aguas cálidas, sobre todo durante los meses de calor, en los que muchos aprovechan el mar para bañarse. En las orillas de las playas es donde puede encontrarse esta bacteria, precisamente el espacio donde suelen disfrutar los más pequeños y personas de edad avanzada. Bañistas en Miami demandaron mayor información preventiva por esta alerta. Claro, hay que tener bastante cuidado sobre eso, darle información para el público y sobre todo para nosotros los mayores. Ya yo estoy en las últimas, me cojo una bacteria, esa me va a cortar la vida. José Pernalete, Voz de América, Miami. La dependencia a los combustibles fósiles podría llegar ahora a su punto final gracias a una flor de energía solar. La creación filipina puede producir un 40% más de energía que un diseño solar tradicional, dicen quienes lo inventaron. Podría parecer una pieza de arte moderno, pero en realidad es un diseño de energía solar galardonado. Inspirado en un girasol, cada unidad de 59 metros cuadrados tiene 12 pétalos de paneles solares que, según John McEnroe, rastrean los rayos de luz del sol mientras se mueven durante el día. Mostrará a sus amigos, colegas, socios comerciales o competidores que usted se ha comprometido con lo verde, reducir la huella de carbono y ser un buen cuidador del medio ambiente. Cada unidad es fácilmente transportable y programada para funcionar de forma autónoma. Al amanecer, el sistema se abre o florece para expandir sus pétalos. Una vez que se detecta que el sol se desvanece, se cierra, y también durante el mal tiempo, como fuertes lluvias. Arnold Capuloy dice que la primera Smart Flower se estableció en una escuela para mostrar a la gente la importancia de usar la energía limpia. Al obtener su atención nos dará tiempo para compartir nuestra defensa, para compartir con ellos la razón por la que estamos usando este instrumento. Los estudiantes de la escuela se sienten de la misma manera. Realmente queremos ahorrar energía y también salvar el medio ambiente al mismo tiempo. A pesar de que el carbón genera casi la mitad de la energía en Filipinas, el Smart Flower ofrece una opción que depende de una energía mucho más limpia y renovable. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Bueno, y hasta aquí el Mundo al Día. Lo dejamos ahora con imágenes de India y Pakistán. 70 años después de su independencia del Reino Unido, los dos países no han podido superar su animadversión a pesar de un proceso de paz que se inició
en 2004.